muy buenos días, televidentes amigos de esta su programación Radio TV Noticias HJB. Les saluda su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Bienvenidos en este día viernes, fin de semana para recordar. Obviamente el cuerpo lo sabe, pero también debes entender que tienes que ser parte de la solución y no parte del problema. La inseguridad es rampante. Crímenes, sicariatos, secuestros, vacunaciones, desaparecidos, es la tónica de todos los días en este humilde, pequeño y gran país al mismo tiempo. Pero para esto también debes entender que hay gente que te estima, que te quiere, tienes familia. No debes de darle oportunidad a la delincuencia organizada para que te secuestren y todo lo demás. Si vas a salir a algún sitio, trata de poner las más mínimas medidas de seguridad, no solamente para tu casa, sino también para tu familia. Y otra, si te portas mal, por favor invita, podemos ser amigos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un exministro de Salud Pública y una persona profundamente conocedora de la realidad en lo que tiene que ver con este sector de la salud, que se entiende debe ser prioridad una de las prioridades sustanciales para el desarrollo de un país, de un pueblo: salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera. Pero que resulta que en este país de Mr. Bean existen situaciones totalmente fuera de la lógica, fuera de lo que debe ser desarrollarse en un mundo medianamente civilizado. No quería decir semibárbaro, como hubiese utilizado ese término nuestro gran colega y definitivamente mentor, don Juan Montalvo Fiallos. Pero el tema de la salud, televidentes amigos, es una situación que prácticamente ha llegado a niveles intolerables. Observamos señores de la tercera edad con enfermedades catastróficas, pacientes de hemodiálisis, quienes tienen que salir, y hace poco nomás hicieron una marcha en la perimetral para exigir del Estado que pague la deuda para ellos poder ser atendidos, porque su vida corre peligro. Todo este tipo de situaciones vamos a conversar aquí con nuestro querido amigo, el doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública y del Foro de la Salud, si mal no recuerdo también, ¿no? Bueno, doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Ahora estamos en una nueva situación, usted ya se jubiló por fin. ¿Ah? Hola Hugo, un saludo cordial a este medio de prensa, medio de comunicación, a ti y a toda tu audiencia. En realidad yo ya creo que cumplí mi conscripción pública. Ya, claro. Y al cumplir la conscripción pública, luego de 35 años de labores, tomé la decisión de retirarme, no por el hecho nada más de no poder, no, sino porque no se puede ya atender la salud de forma pública. Entonces, mira, uno de los graves problemas que tiene el sector de la salud es que tú tienes cerca del 50% del talento humano administrativo y el 50% de talento humano operativo. Este 50% de talento humano administrativo le hace la vida imposible al operativo. Ya. Entonces, matrices tras matrices, normativa tras normativa, porque tienen que presentar productos o producción en su labor. Entiendo. Entonces, definitivo está en que el sistema de salud tiene diferentes problemas, entre ellos la territorialidad, que lo hemos dicho, y de ello se genera desde arriba hacia abajo el mismo modelo administrativo. Es decir, que tú tienes un director administrativo financiero, un coordinador administrativo, un coordinador financiero. Se hace un laberinto esa cuestión. Y tienes el de calidad y tienes una gran cantidad de elementos que verdaderamente no operativizan, porque no existen medicamentos, no existen insumos, no existen... Y no hay celeridad en los trámites tampoco. No existe la parte operativa de los equipos, ¿no es cierto?, que inclusive creo que el decreto 312 del señor presidente actual decía, entre otras cosas, que en 90 días tenía que estar operativo el sistema público de salud, si no todos iban a su casa. Yo decía, él no conoce por un lado el sistema administrativo y el sector de compras públicas, ¿no? Claro. Porque la ley de compras públicas es el dogal absoluto de toda la administración pública. Entonces, pero decía yo también, bueno, a los 90 días remozará a todos quienes han estado dando vuelta por 20 años, el correísmo no se ha ido.
cuando los anticorreístas golpean al correísmo y eso hace una simbiosis de odio y hace de subsistencia permanente, no saben que en todos los gobiernos... la operatividad del sistema. Total, entonces no se ha ido porque dan la vuelta, sigue dando la vuelta, tanto como proveedores, tanto como administradores y tanto como gerentes, etc. Entonces, eso es un imposible. Y desde que se inventó la red complementaria, el sistema privado está gordote porque es el que suple las grandes necesidades del sistema público. Y entonces ya ahí vienen las deudas creciendo, crecen las deudas y se tiene que pagar ingentes cantidades de recursos cuando verdaderamente tenemos los grados operativos bloqueados y entonces ahí está la posibilidad. Se los podría, digamos, poner al servicio operativo con esos dineros que se le da a otro sector, invertir en lo... Claro, lo que pasa es que tienes que hacer una reestructuración total, la estructura orgánica funcional, la territorialidad, tenemos que volver a la provincialización de la salud, dejar los circuitos, las zonas, los distritos, que eso ha postergado la salud de la gente se muere. ¿Sabes por qué no hay protesta, Hugo? Porque la voz de la protesta fue flagelada el 2019 con el señor Issa. Esa beligerancia que promulgaron en ese entonces ha hecho que las voces de protesta no existan. Porque si existiera una confianza y una credibilidad en una voz de protesta, te aseguro que gran parte de la población haría una manifestación absoluta frente a los graves problemas que no solamente son los energéticos, son de salud, de educación, de empleo, de producción, es integral. Y encima tuvimos el grave problema de este corte democrático en la cual le decíamos nosotros que termine el señor Lasso y que venga un nuevo candidato el 2025 con los esquemas diferentes, pero este corto tiempo ha empeorado las cosas, vemos nosotros que hay inexperiencia, vemos nosotros que no existe un plan o una programación adecuada y en ninguno de los sectores estamos caminando, ni en el de la seguridad, en el plan Fénix, ni en la condición real. Nunca levantó el vuelo, sabe. No ha levantado porque lo único que nos han sacado... nunca existió. Entonces, como no había plata del Estado, la plata más inmediata que tienes tú son los impuestos. Entonces, paga el pobre parroquiano los platos rotos. Todo pagamos, está incrementado el costo de la vida, estamos en un estado de recesión, el crecimiento está en menos de 2.2 y al final estamos casi en el nivel de la pandemia del 2020. Entonces, con esa estructura verdaderamente en la que tenemos, obviamente hay caldo de cultivo para un retorno o remoceo de este hecho de quienes nos provocaron este grave problema desde el 2007 hasta el 2017. Entonces, definitivo está en que si el Ecuador no cambia esta crisis, que la crisis, mi querido Hugo, no es social, no solamente es ética, económica, la crisis es política. Inmoral. Entonces, y esa crisis política, ¿qué tiene que ver? Partidos de alquiler, clientelismo absoluto en la política. Vemos nosotros el mesianismo al lado de ese clientelismo y el maniqueísmo que nos hace poner a 16 candidatos frente a un electorado. Y una partidocracia prácticamente fuera de la realidad, digamos, solamente calculadora y convierten el escenario político en una especie de bahía. Pero es que no hay partido. No hay partido. Entonces yo me rasgo las vestiduras al escuchar a los ecuatorianos comunes que le dicen a Correa que era de izquierda, cuando Correa nunca fue de izquierda, no ha sido de izquierda. Ese es un capitalismo de Estado, fue un neofascismo bonapartista, eso es lo que fue. Y entonces al final la gente confunde, precisamente porque comienzan a cantarle al Che Guevara o comienzan a generarle una serie de cosas que verdaderamente no era gente de izquierda. La izquierda se sumó a ese proyecto, que era un proyecto de los 5 ejes de la Revolución Ciudadana, que verdaderamente enamoró al electorado y a quienes respaldamos, porque yo también fui parte del respaldo inicial. Entonces, con eso, ¿qué te puedo referir? Si eliminamos el maniqueísmo de los políticos, que el político es tan maniqueo que quiere ser, lo invitan al velorio y quiere ser hasta el muerto. Entonces, si eliminamos el clientelismo y el mesianismo,
vamos a tener un cambio, pero un cambio verdaderamente real. El mundo ya no habla de ideologías, el mundo habla de desarrollo, el mundo habla de crecimiento económico, el mundo habla de modernidad. El mundo está hablando precisamente de inteligencia artificial, de otras condiciones en la salud, de lo genómico, de lo genético, de lo farmacogenético. Eso es el mundo civilizado, estimado doctor. Lamentablemente usted ha señalado algo que es una descarnada realidad. Tenemos un país, un pueblo que desafortunadamente no ha elevado su capacidad de discernimiento en lo que tiene que ver con el desarrollo de la política. Tenemos una clase política prácticamente fuera de la realidad nacional, solamente en su mundillo, en sus cálculos. Usted señala algo muy interesante, pero lamentablemente en las circunstancias que vive este pueblo, que tenemos clases y corporaciones elitistas económicas que solamente, ahorita lo vemos, crean pánico y los únicos beneficiarios son las élites. Mientras el pueblo, usted lo ve allí, ¿qué se debe hacer allí? Es que primero romper este proceso de odio. Entonces, el correísmo y el anticorreísmo es un elemento simbiótico. Nos han atomizado. Es polarizado, se llama, y esa polaridad tiene que ver inclusive con la teoría de Mao Zedong 1937, te invito a revisarlo, donde prácticamente ante la crisis del Partido Comunista, Mao habla de la teoría de los contrapuestos. Unidad y lucha de contrarios. Exacto. Entonces, ese contrapuesto tiene que ver con el sí y el no, el yin y el yang, ¿no es cierto? El blanco y el negro, y tiene que ver con el correísmo y el anticorreísmo. Por años, Nebot y Correa jugaron a los contrapuestos. El uno rasgándose la vestidura, el otro diciéndole mariquita, una serie de cosas que verdaderamente la gente corría por las calles a favor de uno, corría por las calles a favor del otro, y los dos se nutrían. No hay madurez, digamos, para y debajo de la mesa estaba el negocio. Al final había negocio, porque el vínculo que estaba ahí era el señor Alexis Mera, hay que decirlo. Nos ponen como jetones, entonces, el término del exacto. Entonces, al final, esta población ocupa el 43% de la población, el correísmo y el anticorreísmo. El 57% de la población está expectante de ver qué es lo que sucede. Pero como hay una capacidad mediática en los dos, y los medios de comunicación, que es la herramienta fundamental para mantenernos agachones y tú ves en las redes sociales estos contrapuestos donde te enojas hasta con los amigos, con la familia. Entonces, yo acabo en este momento en un chat de referir lo siguiente: perdóneme, cuando la razón es golpeada, yo creo que es mejor guardar silencio. Claro, don nuestro querido colega y amigo, periodista, ya me recuerdo el nombre, él decía, ante esta circunstancia no queda otra sino que taparse las narices y acelerar el paso. Total, entonces, ante esa crisis que tenemos, nosotros hemos propuesto un grupo de ciudadanos en las cuales, no importando el partido político... Plan Ecuador 2050. Exacto. ¿En qué consiste, doctor? Todos los países que se han desarrollado tienen que hacer un pacto, ¿no? Un pacto por el desarrollo. Entonces, usted ve Costa Rica, planificó a largo aliento. Usted ve Singapur, planificó a largo aliento. Usted ve China, planificó a largo aliento. Y nosotros creemos que en 1 año y pico vamos a cambiar el Ecuador. O en 4 años vamos a cambiar el Ecuador, que es un imposible. Entonces, el Plan 2050 va a ser lanzado el próximo miércoles, está invitado. ¿Próximo miércoles? Sí, próximo miércoles a las 10 de la mañana en el ITV. Dios mediante, no haya cambio de ese sentido, y vamos a entregar, a hacer público para que los medios de comunicación puedan tener, inclusive, no solamente una sola ocasión, sino que los ejes son salud, educación, agricultura, economía y producción, seguridad, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque toda esta crisis verdaderamente nos impacta, sin tampoco dejar de lado el tema energético, porque hemos visto que el problema energético en el Ecuador es el primer elemento, luego y al lado ya la violencia, ¿no? Y esta sindéresis que verdaderamente nosotros estamos teniendo, no hay una salida si es que no existe un plan que pueda ser evaluado con nodos de evaluación en el tiempo. Correcto. Entonces, aquí se han sentado profesionales de diferentes áreas. Multidisciplinarias. Exactamente, a presentar. No es
la minucia del punto y coma, sino que es la agenda, la línea de agenda que verdaderamente debe seguir un candidato. No nos va a importar quién gane, nos va a importar qué nos diga y se comprometa a realizar en sus 4 años iniciales las bases fundamentales para continuar. ¿No? Y el siguiente candidato tiene que también decir: yo al plan 2050 me adhiero para poder decir, es la ruta, digamos, el sendero a seguir, y que nadie se salga. Nadie se salga. Entonces, ¿qué hacer en salud? ¿Qué hacer en educación? ¿Qué hacer en producción? ¿Qué hacer en la agricultura? Es decir, si nuestros problemas están en lo social, nuestros problemas están en la producción, nuestros problemas están en la economía, en la violencia, y están en lo energético, y esta parte energética, por cierto, te está costando 55 millones de pérdidas diarias. Casi 40.000 industrias se quedaron sin producir. Sí, y los costos están siendo asumidos por el gran problema que hay. Entonces, si verdaderamente, inclusive, que la gran crisis que tiene esto, de lo que yo te decía al inicio, está supeditado al tema político, el grave problema acá tenemos la coactación del Consejo Nacional Electoral y la coactación del contencioso electoral. En este momento le están poniendo pero a 3 candidatos. Entonces, ¿por qué ponerle pero a 3 candidatos cuando prácticamente vemos nosotros que hay un juez Torre que verdaderamente está dentro de esta mezcla de pactos en la que existe actualmente, poniendo pero a candidaturas, cuando verdaderamente tiene que decir peros sustentados y verdaderamente establecido, y que salga él a decir: no son actos por esta condición. Correcto. Es más, me parece una forma de transparentar la situación. Yo creo que una de las grandes cosas debe ser en las reformas legales, la reforma de la ley de contratación pública, que es el dogal de la función pública, y la ley, el Código Orgánico Electoral. Si el Código Orgánico Electoral es dinamizado y puesto en forma diferente, vamos a tener nosotros candidatos de primera. Deberíamos tener evaluación psicométrica, porque cada presidente que sufre del mareo vertiginoso del síndrome de Ibrich o Ubrich, como lo quieran referir, donde prácticamente llegan al poder y se vuelven locos. Total. Cambian de personalidad, hasta de la forma de andar cambian. Es una situación que lamentablemente... Y algunos ya vienen arrastrando taras. Claro, taras hereditarias. Egolatría, vanidades. Porque una cosa, doctor, perdón, es el rostro que le dan a la opinión pública en tiempos de campaña. ¿Sí los ha visto? Sí, ¿no? Todos sonrientes, afables, comprensivos. Y mira tú, en plena crisis la coyuntura electoral. Ajá. En plena crisis. Sí. Entonces, cuando de pronto deberíamos decir: vean, señores, suspéndanse las elecciones hasta salir de la crisis y todos juntos a arrimar el hombro. Eso debería ser lo más importante. Claro. Lo más importante es suspender el proceso electoral, arrimar el hombro, pero eso no se va a dar porque el calendario electoral lo hace y lo asume fundamentalmente. Entonces hay que hacer un llamado pues a las acciones políticas y decirle: vea, suspendamos las elecciones, pasemos el proceso, y luego de pasar el proceso veremos nosotros quiénes pueden ser los mejores candidatos que puedan gobernar este país con un amplio conocimiento de la administración pública, con un arraigado concepto de la ética y la moral y las condiciones del sentido común, porque muchas veces no es necesario tener un asesor, sino el sentido común y hacer un programa. Porque las realidades están allí, definitivamente. No se puede entender cómo en determinado momento ponen, por ejemplo... por ahí salió una ministra diciendo que la Amazonía es un país. La actual ministra de Energía dice de que ella es experta en medio ambiente, que sabrá de la cuestión energética de este país. Es decir, hay que poner elementos politécnicos en la expresión, sí, ¿no? Políticos y técnicos. Políticos y técnicos, ¿no? Que de alguna manera u otra puedan conjugar este par de virtudes, pero positivamente en función de los grandes intereses nacionales. Doctor, este plan 2050 es el día miércoles, me dice, en el ITV. ¿De qué horas a qué horas? 10 de la mañana estarán ya hechas las convocatorias en el fin de semana y el día lunes,
precisamente para que los medios de comunicación, y pedirle a los medios a los comunicadores sociales que sean los agentes difusores, y que no pueda ser solamente de unos minutitos. Informador nada más. No, hay que crear opinión pública sobre esta temática. A la larga, coger cada eje, desmembrar cada eje y convocar a expertos, no solamente a los que han enunciado como autores. Crear opinión pública positiva. Total, entonces no es un documento cerrado, es un documento borrador, donde hay que asumir decisiones reales. Vengan a aportar, digamos, desde su experticia, desde su preparación, digamos. Doctor, hay una situación, usted la última vez que le entrevistamos, y esto sí es absolutamente, todo es preocupante en este país, y usted como es médico conoce que cuando un cuerpo, digamos, está que por todos lados, metástasis, creo que se llama esa palabrita que está... En los cánceres, sí, la metástasis ya está invadido. Doctor, todo el cuerpo. Usted nos dijo que existirían como 47.000 casos de dengue, si mal no recuerdo, y que no se le para bola prácticamente este tipo de cosas, y que era sumamente preocupante porque eso está allí, pero no se le evidencia en cuanto a la acción y tampoco en cuanto a la socialización, de tal manera que el país, obviamente el pobre parroquiano, no sabe cuáles son los niveles de protección primarios que debería llevar adelante para evitar ser paciente, digamos, o enfermo de esta patología. Mire cuál es la disyuntiva aberrante de la lógica humana, de que en plena crisis de la salud se quiere volver a poner en el orden del día y en la agenda el bendito Código Orgánico de la Salud, el COS. Entonces, el 15, las bancadas se opusieron y se suspendió la reunión. Entonces, no quieren ni siquiera, porque no hay necesidad de entrar al debate, ¿no? Claro. Porque el proceso estuvo... No le quieren parar bola a ese tema. No, lo que pasa es que en 2008 se hizo la nueva Constitución. Claro. Vamos 2024, ¿no es cierto? Y no tenemos todavía Código Orgánico de la Salud. Un Código Orgánico de la Salud que lo inició en la época de la década perdida, y prácticamente tienen una agenda ahí donde le dan mayor importancia a las drogas para liberalizarlas, a la educación sexual para tratar de cumplir con la Agenda 2030. La transexualidad debe de ser intervenida en el sector público cuando tú quieres... O sea, le dan atención urgente cuando hay una situación, un Código Orgánico de Salud que está... Sí, al aborto, sí. Inclusive con eliminación de la objeción de conciencia del médico, porque los médicos tenemos objeción de conciencia, es ético, es moral. Entonces, dígame usted, no me hablan de un modelo de salud, ¿no es cierto?, integral, ¿no? El bendito maíz es una... Lo raro, doctor, es que no hay nadie que lleve adelante este tipo de cosas, lo que ya de por sí desprestigia, si se quiere, la validez moral de esta gente que nos está representando allí. Por ello te digo, solamente van a la votación. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo ecuatoriano, la gente, debe estar pendiente que si el aborto y las condiciones que deben ser abordados, pero hay prioridades. Como programas. Todo debe de ser abordado como programas y con programas de promoción y prevención. Pero si tú en salud no tienes sistema de salud, no tienes modelo de atención y no tienes modelo de gestión, con un cambio estructural de la salud, que no es lo que tenemos actualmente. Si sancionan el Código Orgánico de la Salud, los asambleístas estarán posesionando lo que tenemos actualmente. La pregunta a los medios de comunicación y a la comunidad general es: ¿este sistema de salud que tienes tú al momento satisface las grandes necesidades que tiene el pueblo? No. Por lo tanto, deben echarlo al tacho de la basura. Ese aberrante código, igual que la ley de contratación pública, son dos cosas que deben echarlo al tacho de la basura y rehacer una ley o un sistema de salud que para nosotros debe ser previsional, que debe estar articulándose los 4 subsistemas, el Ministerio de Salud Pública, IES, IFA y POL, que tenemos nosotros que construir y fortalecer el nivel
1 de atención, el nivel primario de atención, que tenemos nosotros que precautelar las grandes problemas que están, como por ejemplo lo que dijiste, el dengue, que ya pasamos de más de 50.000 casos. 50.000 casos. Más de 52 fallecidos y más de 4.000 casos de dengue grave. Es decir, en mi época, un caso de muerto por dengue ya era preocupante, pues. Era la botada de un ministro. Claro. Así de simple. Lo votaban o ya estaba en la invicta pública un ministro. Hoy la vida no vale nada. Entonces tienes una serie de cosas en Guayas, la tuberculosis desperdigada por todos lados, el VIH-Sida no controlado, las enfermedades de transmisión sexual, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades crónicas. Estamos huérfanos de atención de salud, totalmente. Y las enfermedades catastróficas y huérfanas, como se llaman, no son atendidas por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una indefensión de lo más sagrado que dicen los derechos humanos, la precautelar, la salud y la vida. Sin salud ni vida no hay, y sin educación no hay producción. Hay que entender que las cosas tienen que ir por su nombre y apellido. Encima, cada adicto que hay en nuestro medio es un potencial GDO. Y si no tratamos la adicción, ya el señor presidente lo aplaudimos, derribó la tabla y le dijo al ministro de entonces, este señor Encalada, que no sirvió para nada, entonces le dijo, haga usted el programa. Oye, el Ministerio de Educación tiene un lindo programa, lo he estado revisando, y prácticamente el Ministerio de Educación debería de decirle al Ministerio de Salud, mira, oye, aquí tengo esta iniciativa, la doctora Julieta Sañay, que es parte del Foro Permanente de la Salud, desgañotada diciendo que hay que tratar las adicciones, la heroína y todos los problemas que tenemos, porque esto en forma horizontal conlleva a aumentar el VIH, las ITS, la tuberculosis y conlleva a trastornos de la salud mental. Ahora estaban diciendo, se mató un señor por las redes, se mató, se suicidó, pero nadie hablamos de que puede haber tenido, además de problemas directos, emocionales, puede haber tenido problemas de alcohol y droga. Alcohol, droga, problemas económicos, le pega a la suegra, le pega a la mujer, en síntesis, el pobre ser humano está allí, a expensas de lo que le puede ocurrir en situaciones tan difíciles como la nuestra. Finalmente, mi querido doctor, nos gustaría que usted le envíe un mensaje con esos conocimientos que tiene a este pueblo, que yo creo que no es irredento, que aún tiene la oportunidad de redimirse, valga la redundancia, en este nuevo proceso electoral, que tomen con absoluta seriedad que ellos deben ser parte protagónica de la historia y del desarrollo de este país, y no las corporaciones políticas, porque la ciudadanía tiene en sus manos un arma letal que es el voto, pero ese voto tiene que ser sumamente analizado positivamente, doctor. Total, yo creo que, mira, no votes por quien no te ofrezca tener un sistema de salud adecuado a tus necesidades. Bien. Una educación que pueda llegar inclusive hasta el tercer nivel, es decir, hasta la profesionalización, inclusive con carreras intermedias para tener futuro. No puedes tú votar por nadie que te diga que hay que regresar la mirada al agro, donde vas a tener cerca de 1 millón de empleos directos e indirectos, cambio de la matriz agropecuaria, hacer el censo agropecuario. No puedes hablar de aquellos que inclusive seguimos teniendo la banca chulquera, que nos está cobrando grandes... Son los grandes ganadores de la crisis. Total, entonces no puedes andar diciéndole no votes por aquel que no te ofrezca un plan energético adecuado y acorde a las necesidades actuales del país, y no puedes votar por aquel que verdaderamente esté vinculado directa o indirectamente a las redes del narcotráfico y el narcoestado. Tu voto hoy tiene que ser razonado para quienes te estén entregando el futuro tuyo y de tus hijos y de tus nietos en un país diferente. Ecuador no es pobre. El Ecuador lo único que tiene son pobres políticos que no han sabido dirigir nuestro país a pesar de los grandes recursos que tiene, y que a la larga los únicos que hemos pagado este grave problema somos todos nosotros los ecuatorianos. Este 2025, no te confundas, no estoy de candidato por si acaso, pero sí yo estoy en la postura
de cambiar a lo menos el sistema de salud. Pero si podemos cambiar toda la estructura del país, estaremos allí a brazo partido y a hombro arrejuntado, como dicen en el campo, para tratar de cambiar el Ecuador, que es factible. Bien, le agradecemos la participación del doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública. Bueno, ha hecho una exposición amplia, concreta, lógica y lamentablemente lo que tenemos, pues no, trágica, de la suerte que lamentablemente nos ha tocado vivir todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Panchito Andino, por esta oportunidad y esperamos tenerlo en una nueva ocasión porque vamos a seguir siguiendo muy de cerca este plan que lo van a presentar el próximo miércoles en el ITV, porque es absolutamente importante y los medios de comunicación debemos de cumplir con los protocolos, orientar objetivamente, informar como debe ser, para de alguna manera u otra poner nuestro granito de arena para que este país salga o vaya por los senderos de un desarrollo positivo y un futuro mejor. Muchas gracias, Pancho, y ya volvemos con más información.